¿Cuáles son esos hábitos no negociables en nuestra vida que son tan no negociables que nos los llevamos hasta nuestros viajes, vacaciones, viajes de trabajo, escapadas? Un no negociable para mí es seguir tomando mis suplementos. Pero es que yo creo que hay algo psicológico, ¿no? Y creo que el mantener estos hábitos, inicialmente, sobre todo, ahora siento que a mí particularmente me cuesta menos. Sobre todo lo de hacer deporte, ¿no? Ese para mí es el hábito que yo creo que es el de mucha gente. Ujú. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Espectacular. ¿Estás listo para el episodio de hoy? Muy listo. Ok, genial. Hoy traigo una temática que me parece bastante interesante, que es cuáles son esos hábitos no negociables en nuestra vida que son tan no negociables que nos los llevamos hasta nuestros viajes, vacaciones, viajes de trabajo, escapadas. En la maleta, vienen con nosotros en Vienen la con maleta. nosotros en la maleta porque son imprescindibles. Pueden ser cosas que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo o algunas cosas que hemos incorporado recientemente, pero que nos mantienen alineados. A mí me interesan especialmente los de vacaciones, porque yo siento que ahí esos son los complicados. Porque uno cuando cambia de vacaciones, cambia de entorno, parece que la vida le cambia. O sea, yo creo que es interesante vacaciones, pero es como que mantener un hábito cuando tienes una rutina establecida es mucho más sencillo, es decir, cuando estás en casa, pero en el momento en el que sales de casa y tienes que viajar por cualquier cosa, pues decía también viajes, porque yo hay cosas que me llevo de vacaciones, me llevo a una escapada, por ejemplo, no sé, te vas de escapada a Valle del Bravo, ¿no? Y lo seguiría haciendo, pero si me voy de viaje por trabajo porque tengo unas juntas en X sitio, también lo seguiría haciendo. Quiero decir, es como cuando sales de tu zona más de confort, donde es más sencillo mantenerlo, pero sigues haciéndolo porque te mantiene como alineado con tu ser, te mantiene sano, bien, fuerte, etc. Entonces, bueno, cuéntame. ¿Y cuáles son los tuyos? A ver, ¿Por qué cuéntanos. primero? Vale. El primero, que es un no negociable para mí, es seguir tomando mis suplementos. O sea, puede sonar un poco aburrido, pero yo no siempre he tomado suplementación, la verdad es que es algo relativamente reciente. O sea, diría que comencé a tomar suplementación como hace 3-4 años, donde pues, he ido pues, añadiendo algunas cositas dependiendo de lo que yo he ido necesitando en cada momento. También he pasado por un embarazo, un posparto, etc. Pero hay ciertas cosas que siempre tomo y que sobre todo, por ejemplo, cuando viajas, que vas a comer mucho más fuera. Muchas veces si viajas a un país exótico, la comida va a ser muy diferente. Hay cosas como, por ejemplo, los probióticos que pues vienen muy bien y al final estás volando, te hinchas, tal. Al final son cosas que a mí me siguen manteniendo muy alineada y me hacen sentirme mejor. Y al final me da como una sensación de rutina y de compromiso conmigo misma, porque sé que son cosas que son buenas para mí, que si no estaría perdiendo, porque al final el hábito es algo que haces de una manera pues muy, muy constante, ¿no? Yo la verdad que siento que lo que menos me gusta de eso que haces es cuando estamos en casa, porque parece una farmacia. Hay botes por todas partes. Abres cualquier armario y hay un botecito de pastillas. Bueno, tampoco es para tanto. Podrían ser más. Bueno, a ver, no sé si podrían ser más. Pero es que yo creo que hay algo psicológico, ¿no? Y creo que el mantener estos hábitos, inicialmente, sobre todo, ahora siento que a mí particularmente me cuesta menos. Sobre todo lo de hacer deporte, ¿no? Ese para mí es el hábito que yo creo que es el de mucha gente. Creo que de vacaciones cuesta menos, porque cuando vas de vacaciones... Cuesta menos. Sí, para mí personalmente sí, porque yo creo que tendemos a confundir a veces que el hacer deporte tiene que ser estrictamente lo que hacemos en casa. Es decir, si uno va al gimnasio, pues ahora quiero ir a no sé dónde y hacer gimnasio. En realidad no es tan así. Porque yo creo que la importancia del deporte no es tanto el deporte que estés haciendo, es mucho más el cómodo de movilidad y el adaptarte un poco al entorno al que estás. Si al final vas a una ciudad, pues igual no levantas pesas, pero sí puedes andar igual 15-20 kilómetros, que ya es un buen deporte. Si te vas a un sitio de naturaleza, pues igual lo que te apetece es salir a correr. Si vas a la Sí, o playa, hacer pues... un hike o hacer una clase de surf o... Pero sin embargo, cuando sí que particular, en mi caso, bueno, eso al final puedes adaptar el de cada uno, cuando tengo que salir por trabajo, ahí sí que me cuesta un poco más. Ok. Porque ya estás en un entorno en el que las horas pues ya están un poquito más restrictivas. Es decir, A lo mejor hay compromisos por la mañana, un desayuno, eso tal. es, hay compromisos. Es decir, el tiempo no es mío, no es mi agenda, no puedo estructurarme.
Y luego, pues, hay ciertos sitios donde igual los hoteles no tienen las instalaciones que buscas, no tienes ese tiempo de dar el paseo por la ciudad. Sí. Para mí eso es algo que, de hecho, no he logrado del todo el encontrar la manera, ¿no? Porque al final... Cuando vas de viaje por trabajo, dices. Sí, siento que cuando he tenido que visitar un lugar Es que tú viajas bastante más que yo por trabajo. muy recurrentemente, pues entonces Sí. sí, porque ya te vas adaptando al sitio, ya eliges como siempre ir al mismo hotel. Al final, pues es más fácil generar una rutina, pero cuando tienes que ir cambiando de sitios, es como que ya todo se vuelve un poquito más complejo, sobre todo la variable tiempo, es lo que a mí me... Yo también me lo tenía cuesta. apuntado porque creo que es algo que sí que hacemos siempre cuando viajamos, sobre todo más por placer que por trabajo. Y ya no solo es que intentamos como buscar hoteles que nos permitan entrenar porque tengan un gimnasio o algo similar. Otra cosa que también hacemos y que me gusta mucho, que hacíamos más cuando no teníamos a nuestro hijo, que es buscar estudios o alguna actividad específica. Por ejemplo, si vamos a una ciudad, pues buscar un sitio de pilates chulo o hacer alguna clase tipo Barry's, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me gusta un montón porque también es otra forma como de explorar la ciudad y de entender el lifestyle que tiene la ciudad concreta. Y eso es algo que me divierte mucho. Ahora con un bebé es más complicado porque evidentemente pues, no podemos ir los dos juntos a una clase y dejar al bebé solo. Pero creo que también nos apañamos bien, como si a alguno de los dos le apetece hacer algo, pues no, el otro se queda con el bebé y... Yo creo que esto todo vuelve a la pregunta que siempre nos hacemos cuando estamos en una ciudad, que es eso de ¿te gustaría vivir aquí, no? Sí, justo. Es Y parte de... eso, sí, si no, al final no intentas explorar la ciudad como un local, pues es mucho más difícil el tener esa sensación de, oye, esto me gusta o no me gusta. Mm. Porque sí que es cierto que al final, a medida que ha crecido el turismo, se siente a veces como algunas ciudades ya son menos cómodas, ¿no? El hacer lo que hace todo el mundo, pues es fácil, ¿no? El tener información de ciudades es mucho más sencillo que igual hace 15 años. Entonces también hay más gente en todos sitios, entonces como que tienes que escapar de la charca, ¿no? Como diría nuestro amigo Julián. Una cosa en la que sí que pienso mucho, ¿no? Alrededor de estos hábitos, ¿no? Y cómo incorporar buenos hábitos a los viajes de placer, sobre todo, es el cómo no necesitar vacaciones de las vacaciones. Y yo creo que eso es algo también complicado, porque a veces tenemos periodos muy cortos de tiempo y queremos hacer muchas cosas en Sí. un corto periodo de tiempo, y cuando regresas sientes que estás más cansado que cuando te fuiste. Entonces, ¿realmente son eso vacaciones? Es algo que honestamente todavía no... ¿Te refieres como a intentar meter como muchas cosas que visitar en ese periodo corto? Bueno, en general, al final, el hacer muchas cosas en un tiempo de descanso Ujú. pues, acaba convirtiéndose en que ese periodo pues, no es de descanso, porque al final las vacaciones tienen que ser un periodo de relajación. Y sí que es cierto que aquí hay distintas vertientes, ¿no? Porque al final cuando tú lees los típicos libros de hábitos saludables, ¿no? Aquí me había apuntado, por ejemplo, el de Charles Duhigg, que es muy conocido, el Power of the Habit, el poder del hábito, que habla de que las vacaciones al final son un terreno fértil para hábitos claves que disparan el bienestar. Es decir, esa idea de que, por ejemplo, si tú tienes el hábito de moverte, el cómo puedes salir a pasear por la mañana, al final te puede cambiar la perspectiva del día. O intentar caminar. A mí eso me gusta un montón, como la ciudad, verla caminando más que pues, a lo mejor agarrando el metro todo el tiempo. Claro. La ¿No? pregunta es, pues, ¿cómo no sobrepasar? Sí, como no levantarte a las 6 de la mañana para ir a hacer X cosa. Sí, o no andar Sí. 35 kilómetros el Que primer lo hemos día, hecho. que lo hemos hecho, Sí. porque luego al día siguiente Es muerto, estás sí. completamente muerto. Y si eso lo haces el penúltimo día antes de volver, el primer día de vuelta parece como que se te pone todo un poco cuesta arriba. Sí, o sea, yo creo que al final son periodos y son momentos donde la exigencia no cabe. Estás de vacaciones, estás disfrutando, pero sí creo que es cierto que cuando ya tienes un hábito, un estilo de vida, es mucho más natural pues, que te apetezca caminar, o si estás en un sitio de naturaleza te apetezca ir a dar un paseo, te apetezca hacer algún tipo de deporte, no sé, tipo ir a surfear como haces tú, o no sé. Completamente. O Yo sea, al es como final, más, yo no lo veo tanto como una obligación, sino como que es tan parte intrínseca de cómo a mí me gusta vivir que no me cuesta. No sé. bueno, yo lo que iba más bien es cómo encuentras ese balance, Equilibrio. ese Bueno, pues equilibrio. Cómo evidentemente si te tienes, apetece, sí, y si no. como hemos iniciado, es decir, es bueno hacer el hábito. Yo creo que hay que hacer, si lo que a ti, por ejemplo, como es mi caso, te energiza el deporte, tienes que seguir haciendo el deporte. Y eso precisamente es lo que tienes que mantener. Yo creo que es mucho más el cómo luego encuentras momentos de descanso, encuentras momentos de reflexión.
Incluso es interesante que también leía por ahí la importancia, incluso en un viaje familiar, de tener momentos para estar a solas, que eso evidentemente con un bebé pues se vuelve muchísimo más complicado. Sí. Pero incluso el cómo encontrar momentos colectivos y momentos individuales. Sí, yo creo que eso también pasa mucho cuando viajas como con mucha gente. También depende de qué perfil seas, si eres una persona más extrovertida o más introvertida. A mí, por ejemplo, que soy más introvertida, cuando estoy con mucha gente, pues también mi energía se drena, ¿no? Esto lo hablamos mucho y cuando a lo mejor viajas con toda la familia, a mí me pasa cuando viajo, cuando estamos mucho tiempo con mi familia, me refiero a mis padres, mi hermano, tal, hay momentos en los que necesitas silencio, irte a dar un paseo solo, tal. Sí, eso es importante. Incluso lo que a veces no vemos de romper un hábito es que cuando lo rompes, cuando rompes tu rutina, además yo creo que esto a ti te aplica muy bien porque tú eres una persona muy de rutinas, hay veces que incluso, suponiendo que es un viaje de vacaciones, si rompes tanto tu rutina, no terminas de descansar. Puedes Ujú. llegar a regresar más cansado de cómo te fuiste, Puede ser, puede ser. porque sientes como que has perdido un poco la onda de tu día. Sí, o sea, yo creo que sí, son cosas que lo que decías tú, si te hacen sentir bien, hazlas, ¿no? Está bien que continúes con ellas. Y otra cosa que también sigo haciendo y siempre viajo con mi diario, la verdad, es algo que viene conmigo en todos los viajes y me sigue gustando como escribir o por las mañanas, por las noches, también con menos exigencia, ¿no? Como decías tú, si hay un día que volvemos más tarde por lo que sea y no tal, o hay que salir más temprano porque hay alguna excursión o hay algo que queramos ver, pues no pasa nada, ¿no? Pero sí me gusta como intentar asentar como esas emociones que estoy sintiendo en esas vacaciones. Tampoco es un hábito con el que llevo tanto tiempo, diría que más o menos unos 3 años, pero creo que los periodos de vacaciones donde hay mucho tiempo en familia, de ocio, donde se experimentan cosas nuevas, es bonito como reflexionar, ¿no? También sobre lo que estás viviendo y te ayuda también a pausarlo un poco más y a disfrutar más del momento presente, ¿no? Y algo que me gustaría empezar a hacer y que no hago es quizás, porque ya llevo mucho tiempo como trabajando con estos diarios que son como estructurados, ¿no? Como que ya tienen una estructura, como trabajar con algo que ya sea como en blanco, un poco más libre y a lo mejor hacer algunos dibujos. A mí me gusta mucho dibujar y sí me gustaría como de vez en cuando hacer algún dibujo de pues, algo que he visto, una comida, no sé. Sí, yo creo que es una buena forma Algo de que sí, inspirarte. porque al final tomamos muchas fotos de cosas, pero al final cuando te tomas el tiempo de dibujar algo, realmente le estás como prestando mucha atención, ¿no? Y solo te vas a parar a dibujar algo que realmente te haya llamado la atención de verdad, ¿no? Y algo que te quieras llevar de ese viaje. Entonces me parece como divertido luego Súper. revisar esos diarios y ver, ah, mira tal, esto. Además, creo que me he explicado mal, porque yo justo lo que intentaba decir antes es que lo que no debe de cambiar es el hábito. Ujú. Es decir, cuando sales de vacaciones, mantén el hábito que te llena, Sí, pero no necesariamente intentes hacer todo. todo lo que Sí, sí, pensabas. Es yo te he decir, entendido. que liberes mejor tiempo es mejor Mm. liberar tiempo para el hábito que llenar tu día y que al final al día siguiente Sí, no sí, puedas continuar con el te he hábito. entendido. O sea, como que no llenes el viaje de 1000 cosas que quieras ver en el viaje, ¿no? Y hagas el espacio para a lo mejor hacer eso que te... Sí, Totalmente sí, es te he eso. entendido. Y es Sí. interesante eso que decías, yo no tenía ni idea, pero bueno, al final he querido explorar un poco el lado psicológico de esto del hábito de salir de vacaciones y la revista de psicología Psychology Today precisamente habla de que durante las vacaciones, si tú haces journaling, se reduce el nivel de estrés y se Ah, sí. aumenta el nivel de bienestar. Pues mira, no lo sabía. Y es tan fuerte que incluso hay un artículo que habla de que, bueno, esto seguro que lo han escuchado casi todos los oyentes, esta idea de que cuando volvemos de vacaciones, realmente el impacto positivo de las mismas viene a durar como 2 semanas. A las 2 semanas nos hemos olvidado completamente. Pero sin embargo, si incorporas estos hábitos de bienestar, habla yo creo que de una mezcla de pues, la parte más física, ¿no? De Ujú. tener movimiento, etcétera, etcétera, como la parte más psicológica, y yo creo que eso para cada persona es distinta. Para ti igual puede ser el journaling. Incluso hablaba de que la parte psicológica puede ser incluso el mantener tus hábitos saludables de comida. Pues Ujú. estas 2 semanas se pueden incluso alargar más. Es decir, Ajá, ok. a base de seguir tu rutina y de mantener tus buenos hábitos, puedes hacer que el efecto descanso perdure más tiempo. Ah, pues mira, no lo sabía.
Lo hacía sin saber. Qué curioso. Pues ahora vas a tener ya que analizar. Cuando salgo de vacaciones, si hice journaling todos los días, vuelvo Bueno, más tampoco, cansado, más pero tampoco. descansada. Sí. Y otra cosa que también tenía apuntada y que es algo más reciente y que me gusta mucho es el ponerle una intención al viaje. O sea, como realmente antes de hacer el viaje pensar en qué es lo que me gustaría como sacar de positivo de ese viaje o en qué me gustaría enfocarme durante ese viaje. Y no tanto como poner una expectativa, porque creo que al final es como, no sé, cuando éramos jóvenes y teníamos la típica fiesta y decías, ¡buah, esta fiesta va a ser increíble! Y luego, pues a lo mejor era un aburrimiento, yo qué sé. Sino más bien decir, mira, en este viaje quiero realmente pasar tiempo de calidad con mi hijo, quiero enfocarme en, no sé, ver más museos, me gustaría probar esta comida de este lugar porque es algo que me hace mucha ilusión, pero como ponerlo por escrito creo que hace mucho más fácil que se materialice eso que tú quieres que ocurra y al final también el cómo quieres gestionar tus relaciones. A lo mejor, no sé, voy a viajar con mis padres y no quiero discutir con mi madre, quiero que sea un viaje en el que esté como súper bien con ellos, que los voy a disfrutar o no me voy a enfadar por tonterías. O sea, como ya pones como un tono a ese viaje y creo que el ponerlo por escrito ya refleja cierto compromiso y es mucho más fácil que luego ese viaje vaya mucho mejor. Sí, es ponerle al final una intención. Mm. Y eso que has dicho yo creo que es lo más importante, el dejarlo por escrito, porque todo al final lo que no dejamos por escrito, todo lo que no firmamos, no estamos realmente comprometiéndonos. Esto yo Justo. creo que nos lo contaba precisamente, que ya le vamos a mencionar por segunda vez hoy, creo que fue Julián, en el que en el primer episodio de esta segunda temporada precisamente hablaba de que está bastante claro que conductualmente el hacer un contrato con uno mismo es de las Sí. mejores formas de realmente llevarlo a cabo, ¿no? Por eso han sido tan exitosas, y de hecho lo son, todas estas aplicaciones de deporte, donde al final pues tú vas publicando pues, lo que has salido a correr, etcétera, etcétera, esta generación de comunidad, porque lo que hace es empujarte a decir, oye, mira, estoy cumpliendo con mi compromiso, lo estoy haciendo real. Y creo que al final, como dices, ponerle intención a un viaje, empezar a visualizarlo desde antes y empezar a intentar conectar con las emociones que quieres tener, con cómo lo quieres vivir, con cómo lo quieres sentir. Al final yo creo que también es más agradecido, y esto honestamente no sé el por qué, pero mi impresión es que de alguna forma a los humanos nos encanta como cumplir cosas, ¿no? Sí, tachar. Tachar Sí. cosas. Entonces de alguna forma es como que estás tachando cosas, pero a lo positivo. Estás diciendo como, wow, estoy cumpliendo las expectativas de mi viaje, qué bueno esto. Ujú. Y sobre todo por en el camino yo creo que a medida de hacer esto te vas dando cuenta de que van apareciendo incluso más cosas nuevas que tachar, como que siempre te llevas un poquito más de lo que buscabas. Porque sin embargo, si llegas ahí sin expectativas, de alguna forma has matado la ilusión. Ujú. Sí, sí, totalmente. O sea, estoy súper alineada con eso. ¿Y tú? Yo aquí estoy hablando mucho, pero tú. Sí, porque tú eres una persona honestamente de más... Yo es que al final no soy una persona que igual lo baje tanto al hábito per se. Yo siento que todas estas cosas de las que has hablado las pongo en práctica. Creo que mi problema, y esto es una cosa que admito, es que tengo que trabajar un poquito más precisamente esta parte de la escritura, ¿no? Esta Ujú. parte del realmente empezar a hacerme esos compromisos conmigo mismo, porque de alguna forma las intenciones sí que las pongo en el momento que empiezo a planificar el viaje. Tú sabes que aquí en la pareja yo soy muy el planificador del qué hacer, pues el dónde ir, qué ver, y de alguna forma eso ya está fijando el tono del viaje. Pero sí que es cierto que todavía estoy trabajando mucho en encontrar esa forma de precisamente empezar a dejar por escrito esas emociones. Es algo que no termino de sentirme cómodo con Cómodo, ello ¿no? Con el y espacio contigo mismo. no Ya. sé por qué. Bueno, no Honestamente es cómodo. porque luego yo soy una persona ciertamente bastante consistente en las cosas que Sí, hago. Es sí, decir, sí. yo cumplo mucho mis rutinas y la verdad es que las mantengo. Pero esa parte del journal y la escritura, tú sabes que es algo que he puesto en marcha, he empezado, pero no termino todavía como de encontrar el cómo. Y tengo otra pregunta para ti, quizás más orientada a ¿cómo crees que ha cambiado tu manera de viajar
con respecto a tuyo de hace 10 años, vamos a poner? Bueno, yo creo que ahí ha habido cambios pues tremendos, Porque ¿no? seguro que hay cosas que haces No, diferente. ha habido muchísimos cambios, muchísimas cosas. Primero, evidentemente, en cómo uno se toma el viaje. Es una cosa que, como lo he dicho antes, cada vez le doy más vueltas, lo planteo más. Yo al final, el viajar, el salir de mi rutina, es una forma de decirlo, pero el tener tiempo de descanso, cada vez soy más consciente y busco más que realmente haya momentos de descanso, ¿no? Y yo creo que algo importante pues es el no salir corriendo del autobús, ¿no? Cuando uno está de vacaciones tiene que empezar a asumir y hacerse ver que, oye, yo vengo aquí a relajarme. Entonces, en el momento en el que yo soy demasiado ambicioso con eso que quiero hacer, estoy persiguiendo al autobús, estoy llegando tarde a la parada de autobús y eso realmente No, pero eso es verdad. no aporta, porque no suma, porque realmente, ¿qué es un minuto, no? Que son incluso 5 minutos, que son 10 minutos. A veces el tener un ritmo un poquito más suave, lo que te permite pues, es tener una sensación de más descanso. Yo he de decir que ahí también he visto un cambio contigo con respecto a ya desde el inicio primero del viaje, que es el cómo llegas al aeropuerto. Sí, bueno, eso Empieza ahí. honestamente lo he hecho por ti. Sabes que a mí no me gusta pasar tiempo en los aeropuertos, pero sí que he entendido que al final, bueno, Llegar corriendo al avión. no corriendo el avión, evidentemente no. Pero sí que he entendido y además yo creo que el vivir en México también a todos nos ayuda, o sea, nos da la humildad de que uno no sabe qué puede pasar cuando va de camino al aeropuerto y al final pues llegar con tiempo, poder sentarse, no sé, Tomas un tomarse café. un café, pues te cambia también un poco el tono del viaje. Yo creo que otra cosa, y volviendo un poco a tu pregunta, es evidente, es la forma en la que, por ejemplo, estructuro las comidas. Yo creo que eso estamos muy alineados como pareja. Y es esa idea de él, cómo tú al final, dentro de lo difícil que es y lo posible, pues mantienes un hábito alimenticio adecuado. Y eso muchas veces pues no significa que no salir a cenar, ¿no? Que es como uno diría, pues continúo con mi ayuno O intermitente. no comer lo que, yo qué sé, estás en Nueva York y te apetece comer pizza o comerte una hamburguesa y Claro, no te la lo comes hago. igual. Pero Y no es tanto eso, ¿no? Es todo lo contrario, es pues cómo readapto como equilibras un mi poco. día. Pues no hagas 3 comidas, haz 2, ¿no? Levántate, haz ese deporte, muévete, haz que tu cuerpo pues empiece a Camina. estar en movimiento. Pues igual ayúdate de un café, pero luego un poquito más adelante en el día, pues ya cuando tu cuerpo ya empieza realmente a tener esa necesidad de comer, pues ahí es donde sacas el momento, porque ya tu cuerpo te está diciendo, oye, tienes que comer, necesitas energía. Y luego pues date otro buen rato, guárdate para la cena y al final pues de esa forma y lo más importante, más allá de luego el resultado de que vuelves y no engordas, que eso está siempre bien, pero te sientes mejor durante el viaje. O sea, no tienes esa sensación como de pesadez que yo creo que a veces la tenemos, ¿no? Sobre todo cuando vamos pues, al típico hotel del que no sales. Y yo creo que ese a mí es de las partes que más me cuestan, y me cuestan porque yo sé que ahora teniendo un hijo tan pequeño, lo que te pide el cuerpo es llegar a un sitio y tener al bebé controlado, porque bueno, puede divertirse, tiene actividades, tiene cosas que hacer, pero claro, tú estás tumbado, parado todo el día, ¿no? Y eso al final, pues, te puede llegar a hacer que te sientas mal, sobre todo si tú estás habituado a una vida muchísimo más activa, ¿no? Entonces, esta es la dificultad precisamente de los equilibrios, pero es el buscar pues esas formas en las que al final te sientes bien contigo mismo, sientes que estás siendo un poco fiel, por ejemplo, en este caso a la alimentación, no diría saludable, pero equilibrada, ¿no? El no me paso con lo que como. Y bueno, al final yo creo que eso ha sido un cambio en mi vida bastante importante y que agradezco mucho, porque al final, de nuevo, tienes esa sensación de que viajar no es engordar para volver, para tener que apretar más con el deporte, comer menos, porque eso al final se hace totalmente insostenible. Ujú. Sí, 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 al final puedes disfrutar igual de la ciudad o de no sé, las comidas típicas, pero simplemente te lo estructuras de otra forma. Sí. Y has comentado que te gustaría como documentar más los viajes que otro hábito, o sea, y hablando más de futuro, ¿no? He dicho algunas cosas que me gustaría empezar a hacer. ¿Qué otra cosa te gustaría como comenzar a hacer en tus viajes?
o incluir? ¿O estás bien así? No, o sea, que estoy bien, estoy bien. Ya, bueno, no sé. No estoy mal. Y menos cuando salgo de vacaciones. Estoy bien, contento, feliz. Yo al final sí que me vas a documentar o no. O sea, yo algo que con la edad al final valoro un poco más, y esto pues me sabe mal porque es como aceptar algo que me ha repetido mucho mi madre. Bueno, mi madre yo creo que es un poco el extremo de esto. Pero sí que es cierto que el tener al final como encontrar un sitio de paz. Es decir, que haya un sitio dentro de tus vacaciones, que al final los días que tenemos son muy limitados. Yo no digo que todo el día que tengo libre en el año pues sea esto, pero el tener un sitio que ya sabes que es tu sitio de paz, tener un sitio donde ya sabes que te sientes cómodo, que al final vas a poder descansar, que al conocerlo también pues ya tus ¿Sabes rutinas dónde son ir? más sencillas, etcétera, que para mí particularmente Roche, pues a mí el dedicar un tiempo de mis vacaciones todos los años a poder ir a un sitio así, para mí al final es una súper manera de reconectar conmigo. Y no hablo aquí de documentar, pero sí que lo quiero vincular un poco a mi juventud, porque es un sitio donde al final crecí, pasé mis veranos allí. Y sí que siento que esa parte nostálgica es algo que me hace sentir incluso mejor, ¿no? Y cuando pienso en nuestro hijo, pues sí que es algo que al final me hace cierta ilusión Que reviva, ¿no? el que reviva algo que yo viví, e incluso el ver esa infancia que yo pasé a través de los ojos de mi hijo, ¿no? El ver si él está pasando por... Si este mismo sitio también es un sitio al final se convierte en un sitio de paz para él. Pero sí que es algo que, por ejemplo, un hábito que sí que recomiendo, ¿no? Que el ir como ubicando esos sitios de paz, porque siento que hay tiempo. El tiempo es limitado, pero al final, si uno se organiza bien, puede llegar a tener tiempo para todo, ¿no? Puede llegar a tener el tiempo de conocer mundo, que yo creo que es algo muy importante. Creo que conocer mundo es algo que te abre los ojos, etcétera, etcétera. Y creo que cuando uno, sobre todo, está pues en la veintena, es lo que más debe de hacer. Pero el también encontrar sitios de paz, porque luego a medida que tu vida se vuelve un poco más frenética, tienes hijos, estás a veces en momentos de estrés, picos de estrés, pues muy fuertes a lo largo del año, el tener un refugio de paz, pues es algo que te cambia mucho, yo creo, la dinámica. Y el documentarlo, bueno, yo creo que el documentarlo a través de fotos, vídeos y tal, pues sí que es algo que hacemos. De hecho, a ti que te encanta mirar atrás y ver Yo soy muy recuerdos, nostálgica, sí. yo creo que ahí tú le sacas mucho partido. Pero sí que... Pero ya no incluso en el viaje, lo que te digo, el incorporar el journaling, aunque sea una vez al día. No, igual por la mañana y por la noche a mí siento Es demasiado. que para mí es demasiado, pero una vez al día me gustaría. E incluso hacerlo desde una perspectiva, fíjate que no da tanto desde la perspectiva de la gratitud, que sí, que creo que es importante, pero yo creo que sí que soy una persona agradecida, aunque no lo refleje en un journal, pero mucho más de poner pensamientos por escrito, ¿sabes? ¿Qué he sentido ese día? ¿En qué he pensado ese día? Porque yo creo que a veces también tenemos buenas ideas, buenas reflexiones, buenos pensamientos y los olvidamos, ¿no? Y el poder tener ahí mi librito en el que ese día pues simplemente escribo el que se me ha pasado por la cabeza y cada cierto tiempo el volver atrás y leerlo, pues creo que es una buena forma también, de alguna forma de evolucionar, de cambiar, e incluso a veces incluso de poder poner nuevos proyectos en marcha, porque yo creo que a veces tenemos ideas locas que nos pasan por la cabeza, pero que olvidamos, y el día de mañana, ¿por qué no, no? Igual puede ser la fuente de inspiración para ese siguiente next step, Ujú, para qué me apetece hacer mañana, porque yo creo que al final de todo nos aburrimos y yo no creo que la vida tenga que ser siempre igual, ¿no? ujú. Entonces, si tú mismo te puedes nutrir de tus propios pensamientos, pues yo creo que es algo que va a conectar contigo. Fuiste tú quien lo escribió. Así que eso es algo que honestamente me gustaría ver cómo. Y tengo que leer cómo, ¿no? Porque seguro que hay también maneras Seguro que hay de empezar a meterte en este hábito. Mira, eso me lo quedo, me lo dejo por escrito para... Estoy en las mismas, porque como quiero terminar este diario y ya empezar a hacerlo de una manera un poco más amplia, estoy segura de que hay
hay contenido, o en Google incluso puedes encontrar como formatos, o incluso formatos que van variando dependiendo de lo que sientas. Que Google AI, que tú ya estás ya muy mayor. Bueno, sí, AI. Google. Sí. Yo lo que empieces a dibujar más es algo que a mí me gustaría, porque siento que es algo que te encanta, pero que le tienes mucho miedo. Puede ser. Tienes mucho miedo al resultado de ese Pero como es cuadro, de ese mío el dibujo. diario, solo lo voy a ver yo. Claro, por eso. Sí, no. Yo creo que Está puede ser un clarísimo. súper momento, una súper forma de empezar a reconectar con algo que te gusta mucho, pero que con la edad pues te da miedo. Vamos a acabar hablando de superar miedos, ¿eh? En el episodio de los hábitos. No. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Estaríamos muy felices si nos compartís algunos de vuestros hábitos no negociables que también seguís en vuestras vacaciones. O incluso darnos consejos de qué hábitos podemos ir incorporando. O incluso una pregunta más divertida. ¿Qué has aprendido en tus vacaciones que luego has implementado en tu vida diaria? Lo contrario, ¿no? ¿Qué hábito conociste en unas vacaciones y luego incorporaste a tu vida diaria? Sí, también es interesante. También es interesante. El darle la vuelta. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un feliz día. Muchas gracias.